bendiga. Bienvenido al programa Palabra de Dios. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón una palabra de Dios para hoy. Palabra de Dios para hoy. Y el tema de la palabra de Dios para hoy son 2 secretos para vivir en armonía con los demás. 2 secretos para vivir en armonía con los demás. Esa es la palabra de Dios, es la palabra para hoy. Toda relación, hermanos míos, implica algo de conflicto, porque somos pecadores y cometemos errores. Aleluya. Pero la Biblia nos enseña a vivir en armonía con la ayuda del perdón y de la paciencia. Aleluya. Cuando se trata del perdón, el perdón sana nuestras heridas. Una persona que perdona, y el perdón se usa, y el perdón, cuando perdonamos, el perdón sana nuestras heridas y nos libera del resentimiento que es tan destructivo. Amén. Pero sin perdón nuestro corazón se llena. Si no perdonamos, sin perdón, nuestro corazón se llena de amargura y vivimos atados a la otra persona por medio de sentimientos negativos. Aleluya. Cuando elegimos de perdonar, hermanos míos, cuando elegimos de perdonar, nos liberamos del rincón. Es como quitarse un gran peso de encima, porque Dios quiere, hermanos míos, que vivamos libres, con corazones llenos de amor y de perdón. Aleluya. Quítese de ustedes, cuando perdonamos, se quita de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira y todo grito y toda calumnia. Cuando perdonamos y nos llenemos nuestro corazón de amor y de perdón, entonces la amargura, el enojo, la ira, el grito y la calumnia se arranca de nuestro corazón. Aleluya. Pero no te olvides que toda amargura, enojo, ira y grito y calumnia junto, va esto todo junto con la maldad. Que Dios reprenda la maldad en esta tarde. Más bien sea bondadoso, misericordioso los unos con los otros, perdonarse los unos con los otros, como Dios también lo perdonó a ustedes en Cristo. Aleluya. El perdón de la Biblia, hermanos míos, es cómo podemos perdonar de verdad. El perdón de la Biblia, cómo podemos perdonar en verdad. Aleluya. Según la Biblia, perdonar es mostrar clemencia y misericordia a quien nos ha ofendido por causa, hermanos míos, por causa algún mal que no ha hecho. A perdonar, hermano, cancelamos la deuda que tenía la otra persona al ofensor con nosotros. Aleluya. Porque la Biblia nos enseña que perdonar, el liberador, el que perdona es liberado y restaurado con las relaciones rotas. Aleluya. La Biblia nos enseña que si perdonamos estamos libres y estamos restaurados y nos restaura de las relaciones rotas que tenemos con el Señor. Aleluya. Porque Dios, hermanos míos, Dios nos pide que perdonemos, y al hacerlo esto es un beneficio, ya que el perdón nos libra del rincón y nos restaura en la paz. Aleluya. Porque la Biblia nos manda a perdonar, y cuando lo hacemos recibimos bendiciones. Aleluya. Porque el perdón, hermanos míos, el perdón es la base de nuestra relación con Dios. Aleluya.
quien perdonó nuestro pecado gratuitamente y no hizo su Hijo por su clemencia y misericordia. Gracias a su perdón, hermano mío, gracias a su perdón, por medio de Jesucristo, nosotros no tenemos que pagar la deuda por nuestro pecado. Porque Pablo, hermano mío, Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta: quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito y toda calumnia, dice Pablo. Junto con toda la maldad, tenemos que quitar todo esto, toda la maldad, todo el enojo, toda la amargura, todos los gritos, toda calumnia. Más bien sea bondadoso, misericordioso los unos con los otros, perdonarse los unos con los otros, como Dios también lo perdonó a usted en Cristo. Aleluya. La Biblia, hermano mío, es clara en cuanto a las cosas que debemos de sacar de nuestro corazón y de aquella que sí debe estar. El perdón es una de las cosas que debe abundar en nuestra vida. Aleluya. Si deseamos que Dios nos perdone, nosotros también debemos de perdonar. Es un mandamiento, hermanos míos. Es un mandamiento de Dios. Porque si perdona a los otros que sus ofensas, también lo perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdona a los otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes las suyas. Aleluya, porque el libro de Mateo 6, capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: Dios desea que vivamos en amor. ¿Qué es que desea? Dios desea que vivamos en amor. Aleluya. Y que perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en las que no parece imposible de perdonar. ¿Cómo podemos perdonar en esas circunstancias? Para poder perdonar, primeramente, tienes que entregarle a Dios tu dolor. Entrégale a Dios tu dolor y permite que Él te transforme en el nombre de Jesús. Porque perdonar no es aceptar o excusar el mal que Él te ha hecho a otra persona. ¿Vaya? De ninguna manera perdonamos para ser libres del rincón. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones u emociones. Cuando perdonamos, hermanito mío, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguro de que Él se encargará de hacer justicia en su momento, y le permitimos a Dios que nos transforme y que nos llene de su Santo Espíritu, y seguimos adelante confiando en su bondad. Aleluya. Porque el libro de Proverbios 20, capítulo 20, versículo 22 dice: nunca diga, me vengaré de este daño, pero confía en el Señor y Él actuará por ti. Aleluya. Porque el pecado siempre trae consecuencias, y la persona que no ha hecho daño tendrá que vivir con las consecuencias de sus errores. Porque muchas veces tenemos que decidir, hermanos míos, apartarnos de esa persona para evitar que no nos siga causando dolor. Porque perdonarnos nos obliga a ser amigos o mantener una relación cercana con otra persona. El prudente ve el peligro y lo evita, y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Porque el libro de Proverbios 22:3 dice: incluso luego de decidir perdonar, debemos actuar con prudencia. Debemos orar por otra persona y pedir a Dios sabiduría para saber si es el momento de buscar una reconciliación. Es decir, mejor esperar. Muchas veces los más sabios esperan hasta que Dios haga su obra transformadora a la otra persona. Aleluya. Porque el segundo punto, si hacemos esto, tenemos que tomar iniciativa y seguir el ejemplo de Jesús. Aleluya.
porque pensaremos que no es posible de perdonar hasta que nos pida perdón. Esto no es cierto, podemos hacerlo aunque el otro no se disculpe, podemos elegir dar el primer paso, porque el libro de Mateo 5:23 lo dice. Esto quiere decir que escogemos, liberamos del enojo y de la amargura. Aleluya. ¿Por qué, hermano, digo esto? Para nuestro bien tenemos que vivir en obediencia a Dios. Aleluya. Porque la verdad es que sería terrible si el perdón dependería del arrepentimiento a la otra persona. Hay personas que se mueren sin disculparse y ni reconoce sus errores. Dios nos dio el mejor ejemplo. Él tomó la iniciativa a enviar a su Hijo Jesús delante que nosotros pidamos perdón por nuestro pecado. Lo hemos ofendido con nuestras acciones, con nuestra palabra, pero Él extendió su mano en llena de perdón y esperó pacientemente por nuestro arrepentimiento en el nombre de Jesús. De la misma forma, nosotros podemos decidir de perdonar aún antes de que la otra persona se arrepienta. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero si nuestras acciones y relaciones decidimos de seguir el ejemplo de nuestro Padre, hermanos míos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por nosotros nos dio vida con Jesucristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, y por gracia ustedes han sido salvados en el nombre de Jesús de Nazaret. El libro de Efesios habla de algo, y te lo voy a decir claro. Voy a hacer una pregunta. ¿Has recibido el perdón de Dios en tu corazón? Hermano, hermana, que me está escuchando, ¿habéis recibido el perdón de Dios en vuestro corazón? Permíteme y permite que Dios te libre de la amargura y del rincón. Aleluya. Según lo que tú has escuchado, la frase perdonar y olvidar quiere decir, si perdonemos de verdad, olvidamos la ofensa. Hay otro que dice, perdono pero me acuerdo lo que ha hecho. Entonces no olvidan la ofensa que el hermano te ha hecho. Eso no es el verdadero perdón. El verdadero perdón significa de olvidar y de perdonar de verdad. Aleluya. Esto nos hace sentir culpables, porque si somos sinceros, aún después de perdonar y recordamos lo que pasó, esto es así porque Dios no le ha dado memoria que sirve. Por ejemplo, para protegernos de caer de nuevo en las mismas errores, tenemos que pasar, en el mismo pasado, en la misma situación peligrosa. Los recuerdos nos ayudan a saber de qué situación tenemos que escapar en el nombre de Jesús. Lo que sucede, hermano mío, cuando nuestro perdón es pequeño o es grande, permitimos que Dios sane nuestro corazón primeramente y quite todo dolor del rincón y de amargura en nuestro corazón. Aleluya, porque eso, si no lo quitamos, va a producir, porque la amargura y el rincón son producto de la ofensa. El deseo de venganza no controla nuestro pensamiento. Aunque si estamos tristes por lo que sucedió, no hay rincón, hemos entregado la situación a Dios y seguimos adelante confiando en su justicia, firme en nuestra fe. Dios te dice en esta tarde, dale todo al Señor, pone toda la mano del Señor, entrega tu situación al Señor, y el Señor confía en Él y en su justicia, y esté firme en la fe en el nombre de Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido, que le aclama en el día y en la noche? ¿Se tardará mucho en contestarle? Le dijo que si le hará justicia sin retraso. Se hará justicia sin retraso. Porque el Señor quiere que te mantenga fuerte en Él, y que esté en lleno del Espíritu Santo. Dios quiere que te mantenga en Él y que sea firme en Él,
fuerte en el Señor y en lleno del Espíritu Santo. Porque todo lo contrario, perdonar muestra el carácter de Cristo. El que reina en nuestro corazón, tenemos que demostrarlo. Mostrarlo que la otra persona y su actitud no controla. Pidemos a Jesús que nos ayude a ser más como Él y que vivamos de acuerdo con su voluntad. Aleluya. Y tenemos que hacer algo que vemos en la Biblia. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro. ¿Es que Dios nos manda a perdonar y a amar a nuestros enemigos si queremos recibir su perdón? Así que perdonamos por obediencia a Dios, en lugar de ceder a nuestra emoción, hermano mío. Por lo tanto, como escogido de Dios santo y amado, visitante del afecto entrañable y de la bondad y de la humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleramos los unos a los otros y se perdone si alguno tiene queja con otro, así como el Señor le perdonó, perdone también ustedes. Cuando perdonamos, en lugar de buscar venganza, mostramos que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Es con su poder y su amor, hermano mío, que venceremos el odio y el rincón. Porque Dios nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Porque para perdonar y antes de perdonar tenemos que tener la paciencia. Porque la paciencia nos ayudará a pasar por alto las ofensas menores y a ser más tolerante con las personas, y la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ser paciente nos ayuda a esperar el tiempo del Señor y el crecimiento en su obra en la vida de la persona. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Aleluya. Porque la paciencia, hermano mío, es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Cuando la Biblia habla sobre la paciencia, hermanico mío, cuando la Biblia habla sobre la paciencia, se refiere a perseverar con firmeza en medio de las pruebas, en medio de la adversidad. Encontramos en la vida, podemos esperar con confianza en la ayuda de Dios. Él nunca nos dejará ni nos fallará. Dios es paciente con la humanidad y su paciencia fluye de un corazón lleno de amor, y tenemos que aprender de Él en el nombre de Jesús. Porque segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienda alguno la tardeza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero Galatas 5, 22, 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas tales cosas no hay ley, señores. Porque el libro de Santiago va diciendo: por lo tanto, hermano, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Mire cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda la temporada de la lluvia. Así también ustedes, manténgase firme, hermanos míos, firme, y acuérdate con paciencia la venida del Señor, y guarda la paciencia y ten la paciencia para la venida del Señor, ya que se acerca, en el nombre de Jesús. Pero Colosenses va diciendo: por lo tanto, como escogió de Dios santo y amado, revistiese de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren los unos con los otros, se perdone si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor
Señor le perdonó, perdona también a ustedes. Dime, y dice el libro de los Salmos, capítulo 40, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó y oyó mi clamor. Pero dice los libros del Romano, alégrase de la esperanza y muestra paciencia en el sufrimiento y persevera en la oración. Pero sigue los libros del Proverbio, hermanos míos, en que la paciencia muestra la gran discernimiento del agresivo, muestra mucha insensata. Ahora, hermano, y acabo con este versículo, hermano, junto, y voy a concluir con esto. Junto la paciencia y el perdón hace una grande diferencia. Clamar a Dios para que te ayude a perdonar y a ser paciente con los demás, así lo logrará vivir en armonía en tu corazón y tendrás más paz en tu corazón. Es cual, ahora te digo, en cuál esté o en cuál está en la altitud, quiere crecer en Cristo, entonces haz lo que la palabra te dice. Junta la paciencia y el perdón y hacerá una gran diferencia. Clama a tu Señor para que te ayude a perdonar y a ser paciente con los demás, y así logrará de vivir en armonía en tu corazón y tendrás más paz que de lo que tienes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aquí, hermanos míos, es la palabra de nuestro Señor. Es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, la palabra de hoy. 2 secretos para vivir en armonía con los demás. Con poca palabra me habéis entendido, hermanico mío, lo que Dios ha querido decirte hoy, pero yo lo creo por la fe, hermano, que todo lo que ha acontecido y todo lo que ha habido en la palabra de Dios hoy, creo que ha hecho de vivir a más de una persona. Aleluya, porque yo creo en el poder de mi Cristo, yo creo en el poder de Dios. Por eso te digo en esta tarde que Cristo vive, que Cristo reina. No te rindas, hermano mío, hermana mía, no te rindas en el nombre de Jesús, porque Dios es todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la gloria y la honra es tuya, Maestro. Y lo creo por la fe, Señor, porque tú eres dueño de nuestra vida. Tú eres, Señor, el que siempre Jehová nos ayuda en los momentos difíciles. Yo creo que la palabra, la mayoría la ha entendido en el nombre de Jesús, lo creo, que la mayoría la ha entendido, amén. Lo creo por la fe, hermano mío, porque Dios sabe hablar los corazones. La palabra de este día, de hoy, es 2 secretos: vivir en armonía con los demás. Y para vivir en armonía con los demás es saber perdonar y tener paciencia con los demás que nos han ofendido. Hasta aquí la palabra de Dios para hoy. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios os guarde. Y lo creo por la fe, hermanico mío, que Dios te ha hablado en tu corazón. Lo creo con toda mi alma y con todo mi espíritu. Y os digo, a próximo programa, palabra de Dios, bendiciones para todos, que Dios os bendiga. Shalom.